¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Días de Campo. Hoy vamos a compartir con ustedes una nota muy interesante donde ustedes ya lo conocen, hemos compartido otros programas. El doctor Néstor Darwich es doctor en fertilización del suelo y bueno, es un gusto hablar con él porque es un especialista, una persona de mucho renombre a nivel nacional y con su doctorado en Estados Unidos. Así que Néstor, un gusto escucharte después de varios meses que no hablábamos. Igualmente, Alfredo, un gusto. Es cierto, desde antes de la pandemia me parece que no hablábamos. Así que bueno, estamos empezando a retomar las actividades o volviendo a la normalidad, como se dice, a la casi normalidad. Bueno, antes, el tema de hoy va a ser un poco el tema principal, la fertilización del maíz. Pero antes de hablar de eso, del maíz en sus diferentes siembras, digamos, ¿no? De la normal en octubre, del maíz tardío y el maíz de segunda, me gustaría hablar con vos un poco de cómo están los suelos en el sudeste, con el tema de la compactación, la porosidad y el almacenamiento de agua. Bueno, ese es un tema muy importante y que ha cobrado cada vez más importancia en los últimos años. Creo que ya tuvimos una previa charla en la anterior, donde yo te mencionaba cómo estaba de grave el tema en todo lo que son suelos regados, es decir, suelos que hace muchos años que reciben riego por aspersión. Pero ahora también se ha generalizado a zonas no regadas, es decir, con más intensidad obviamente en los suelos regados, y ahora vamos a explicar por qué, y también zonas que no han sido regadas hoy presentan algunos problemas de compactación, no tan graves como los casos que menciono primero, pero sí cada vez se nota más. Hace poquito me encontré con un productor que yo atendí hace unos años de acá de la zona, y hablando con su ingeniero me dice, él llama al ingeniero y dice, mire, acá este doctor, dice, hace unos años, dice, me dijo que yo iba a terminar mal con este campo si seguía haciendo lo que estaba haciendo, porque cada vez iba a tener más problemas con la infiltración del agua. Y, y yo lo miro y le digo al ingeniero, le digo, ¿y cómo están ahora? Oh, dice, si usted dice que hace 10 años estábamos mal, más vale ni hablar de cómo estamos ahora. Con eso te das una idea de que el problema se ha ido agravando, sobre todo en lotes que han tenido riego permanente, ¿no? Y bueno, a eso se debe básicamente a que las aguas que nosotros manejamos acá para riego son aguas que se llaman carbonatadas sódicas o bicarbonatadas sódicas, es decir, contienen sodio y bicarbonatos, y eso en el suelo, sobre todo el sodio, produce la dispersión de las arcillas, es decir, cuando el sodio entra al suelo, todas las partículas de suelo que están agrupadas, que son las buenas, digamos, o sea, cuando hay una agrupación entre materia orgánica, arena, limo, arcilla, y están todas como, vamos a decir, como una miga de pan, por eso se le llama migajosa. Eso es bueno, esos son los suelos sueltos, los suelos negros que conocíamos siempre del sudeste. Cuando se riegan durante muchos años, el sodio dispersa la arcilla, es decir, rompe ese agregado, la arcilla queda suelta, y como la arcilla es un material muy finito, lo primero que hace es tapar los poros. Es decir, todas las fisuras que tiene el suelo, vamos a llamar pequeños orificios, pequeñas rajaduras, van llenándose con esa arcilla que está suelta, está dispersa, y se van tapando los poros. ¿Qué es lo que causa eso? En primer lugar, demora la infiltración del agua, es decir, llueven 40 milímetros, bueno, en el mejor de los casos 10, 15 infiltran y el resto corre. Si estamos en un terreno con pendiente, va hacia el bajo. Si estamos en una loma, lo mismo, infiltra y va buscando las zonas más bajas. Entonces, ese es un primer problema, el problema de, vamos a decir así, reducir la infiltración. El segundo problema es que esos poros llenos de agua, bueno, primero hay que tomar conciencia de que en un año como este, donde los milímetros de agua fueron escasos y muy necesarios,
reducir, cuando vos tenés una lluvia de 40 milímetros, que en vez de 40 te infiltran 20, bueno, estás perdiendo la mitad de ese capital de agua que es muy importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el solo hecho de que después esa agua que entró en los primeros centímetros se queda ahí, no sigue hacia abajo porque el B abajo está peor que la parte de arriba, entonces hace de que si vos tenés, por ejemplo, que este año hubo casos de que tenías trigo sembrado y ¿qué pasaba? Nacía, brotaba y la plantita se quedaba ahí y no evolucionaba. ¿Por qué? Porque el surco estaba lleno de agua. Es decir, al la infiltración ser tan lenta, no infiltrar hacia abajo, los pequeños huecos, los pequeños surcos, las pequeñas huellas que quedan cuando uno siembra, se llenaron de agua y hubo como resultados muchos sectores de lotes donde el trigo no nació. No nació porque quedó dentro del agua la semilla. Bueno, eso es digamos, uno de los problemas de la compactación. Segundo, si vamos más abajo, ¿qué es lo que pasa? Al demorarse la infiltración hacia horizontes inferiores, no recargamos el perfil como corresponde. O sea, estamos trabajando con los primeros centímetros de suelo. Exactamente lo mismo que estamos describiendo con el agua, le pasa a las plantas, le pasa a las raíces. O sea, las raíces que normalmente usan los poros, usan esas rajaduras del suelo para crecer y desarrollarse. Cuando vos tenés una masa compacta, como se forma, como te cuento con este tema de la arcilla, ¿qué es lo que pasa? Se hace como un ladrillo en el suelo. Imagínate una cerámica que no tiene nada de agujerito, no tiene poros. Entonces la raíz para pasar ahí tiene problemas. Entonces o va por los costados sobre ese ladrillo, cosa que trabaja de 0 a 20, no hay profundidad para las raíces, o 0,30, depende. Esa capa impermeable generalmente se encuentra entre los 20, a veces más arriba, entre los 15 si un suelo erosionado, y los 30 centímetros. Esa es la profundidad variable, pero lo más común es encontrarla alrededor de los 20 centímetros. Entonces las raíces llegan hasta ahí y cuando quieren pasar, tienen problemas. Si pasa alguna, muy delgadita, entonces tenés dos problemas. Primero, la pérdida de agua. Segundo, que vas a trabajar con raíces que están consumiendo agua desde esos 20 centímetros, porque abajo hay muy pocas. Entonces, doble problema. Todo esto es una de las partes que estamos mencionando de lo que se llama el ciclo del agua en el suelo. Vos imaginate, para hacerlo fácil para la gente que está escuchando, que los suelos nuestros, esos suelos negros, sueltos que teníamos, tenían una densidad, o sea, cuando uno mide cuánto pesa un cuadradito de suelo, un cubito de suelo, tomamos un decímetro de suelo y lo pesamos. Antiguamente esos suelos pesaban 1,1 gramos por decímetro. Hoy con la compactación, un cubito de suelo de eso que tomás a los 20 centímetros pesa 1,4. O sea, la densidad pasó de 1,1 a 1,4 y en algunos lugares un poco más. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que aumentó la densidad. Que perdió poros. O sea, ¿por qué pesa más el suelo? Los componentes son los mismos, pero pesa más porque no hay aire. Bueno, con eso te das una idea. O sea, si vos te acordás, por ejemplo, de lo que eran los suelos nuestros de hace 40, 50 años atrás, podemos decir, ¿no es cierto?, que un suelo de eso era, a ver, no sé si la cámara la toma, pero era una cosa así, un suelo negro, suelto, muy granulado, donde se ven todos esos poritos, esos gránulos. En cambio, hoy, un suelo típico, digamos, después de un rastrojo de soja, por ejemplo, después de haber sembrado soja, ¿qué es lo que se ve? Y se ve una cosa así. A ver. O sea, una cosa pelada, sin cobertura, y si vos con la pala movés ahí esa parte que se ve descubierta, no vas a encontrar ningún granito, vas a encontrar como una playa, una cosa planchada. Es decir, es el típico planchado de los primeros centímetros. Bueno, todo eso se agrava con el tema de la baja infiltración o de la pérdida de porosidad, como vos quieras llamarlo. Primero ocurre la pérdida de porosidad para que ocurra la otra. Para ir terminando este bloque, Néstor, o sea que la salud física del suelo nos condiciona, digamos. Obviamente, y no solamente afecta, como te digo, el agua y el intercambio gaseoso,
sino que indirectamente afecta la eficiencia de uso de los nutrientes también. Porque vos un suelo, para que pueda utilizar bien todo el nitrógeno, el fósforo que le pusiste, tiene que tener un buen intercambio gaseoso y tiene que tener un intercambio adecuado de agua. Si esas dos cosas no pasan, vos estás afectando una serie de recursos que pusiste, plata, que es la semilla, que es el fertilizante, todos los gastos que hiciste están siendo afectados porque no van a rendir en proporción, o sea, no van a tener la eficiencia que vos esperabas. Vos de un fertilizante nitrogenado esperás una eficiencia del 80%. Vos ponés fertilizante nitrogenado en esas condiciones, en un suelo compactado, y si sacás el 40% de eficiencia es mucho. Entonces, todo lo que te afecta la eficiencia de uso, te va a afectar el bolsillo, te va a afectar el margen bruto o te va a llegar la rentabilidad, como le quieras llamar. Bien, queda claro la base de, como decís vos, de la salud del suelo, y vamos a pasar al segundo bloque, donde después de la pausa vamos a hablar de la fertilización óptima, digamos, bueno, en el maíz. Así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Comenzamos cada día marcando una realidad de trabajo orientada al servicio. Respetamos en cada decisión los compromisos y respondemos a los intereses del sector. Nuestra premisa de gestión es ofrecer un servicio público, sostenible y de calidad. Somos líderes en transparencia y calidad en logística agroexportadora. Buc Semillas presenta Día de Campo, jornada virtual, 4 de diciembre, 9 horas. Jornada virtual, Día de Campo, Buc Semillas, 90 años, evolución permanente. Automóvil Club Argentino, desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22. Centro de Acopiadores de Cereales, zona Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921. Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum. La única tecnología del mercado capaz de potenciar al máximo la acción de los graminicidas. Por eso, sea cual sea tu estrategia de control, Rizospray Integrum la potencia. Rizospray Integrum suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter. Buscamos innovar siempre, crecer, ser más eficientes, utilizando tecnología y conocimiento. Y lo hacemos junto a miles de productores argentinos. Somos una cooperativa de cooperativas. Somos una sociedad de personas. Somos la gran red de cooperativas. Somos legado. Somos presente. Y somos futuro. Somos ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Llega el Toyota que estabas esperando.
Nuevo Yaris. Crea tu momento. Bueno, y seguimos este segundo bloque con el ingeniero Néstor Darwich. Te quería dar un dato, Néstor, que gracias a Daniel Arce, que es el gerente de la terminal Quequén acá del puerto, el maíz ha sido un poco la niña bonita de estos últimos años y ha pasado el año 2013 a la fecha, se ha multiplicado por 2.2 y en este momento estaríamos casi en 1.500.000 toneladas que Puerto Quequén recibe de maíz, ¿no? Y bueno, un poco lo que hablamos fuera de cámara es que cómo se ha incrementado el maíz de acuerdo a las diferentes fechas de la normal que tus clientes siembran ahora en octubre, el maíz tardío que se está por sembrar y el de segunda, ¿no? Y un poco la pregunta es cuáles serían las claves, digamos, del manejo y del cuidado y de la fertilización para el maíz. Bueno, yo creo que acá hay que destacar dos cosas, como decías vos. Para el sudeste ha sido muy importante y en general para todo el área cultivada de Argentina el avance del maíz de los últimos años, porque si miramos cualquier gráfico, cualquier estadística, vemos que por ejemplo del año 2015 que teníamos en total en toda la región cultivada de Argentina, llegábamos a cultivar unos 38 millones de toneladas. En el último año 2019-2020, o sea la última campaña cosechada, pasamos a 50 millones de toneladas, lo cual denota un avance importante del maíz sobre los otros cultivos. Vos pensás que soja en los últimos 2 años bajó considerablemente de 55 millones a 51, lo cual permitió meter justamente más gramínea, meter maíz en la rotación. Y bueno, eso básicamente ha traído muchas mejoras. El solo hecho de poner una gramínea más en la rotación ha traído muchas mejoras. Ahora, como decís vos, podemos hablar de maíz de primera, podemos hablar de maíz tardío o maíz de segunda. Es decir, si uno siembra temprano, primeros días de octubre, puede aspirar a poner un poquito más de planta, pasarle a 60, 65 mil plantas por hectárea, depende cómo es el lote. Si uno siembra más tarde, lo primero que piensa es en bajar la densidad de plantas. ¿Por qué? Porque a medida que vos vas más tarde, las plantas son más grandes, o sea, desarrollan más vegetativamente. Entonces, vos cubrís la misma superficie con menos plantas. En la medida que es más temprano, al revés. Vos sembrás un maíz en septiembre, la planta queda más chica, florece a menor altura y por lo tanto precisas más planta para lograr la misma cobertura, interceptar la misma cantidad de luz o de radiación. Y si te vas a un maíz de segunda, bueno, ahora vamos a hablar cuáles son los riesgos en el sudeste, pero bueno, es una cosa que antes era impensable. Como era impensable ver maíces en la zona de Dorrego. Bueno, hoy vos vas a Dorrego y todos los años hay maíz. ¿Por qué? Porque aprendieron a manejar las bajas densidades. Eso es maravilloso, o sea, para uno que vio toda la historia, es decir, yo empecé a trabajar en Coronel Dorrego en el año 68, 69, y hablar de maíz era una utopía, que nadie hacía maíz en esa zona porque no te daba el agua. Entonces, ¿por qué? Por la cantidad de plantas que usábamos era muy alta, bueno, no había buen control de maleza, una serie de combinaciones de cosas, pero es una maravilla ver cómo ha crecido el maíz en el sudeste. En cuanto a la pregunta que me hacías de las técnicas o de las cosas a tener en cuenta para la fertilización, son siempre las mismas. Hoy tenemos más opciones de productos, pero realmente las cosas que hay que tener en cuenta son siempre las mismas. Hacer primero un buen análisis de suelo, es decir, ¿qué quiere decir un buen análisis? Que las muestras estén bien sacadas, que sean representativas del lote, para saber cómo estamos, con qué nivel de nutrientes partimos. Cómo estamos de fósforo, cómo estamos de nitrógeno, cómo estamos de azufre. Los 3 fundamentales que por ahora hay que tener en cuenta en el sudeste. Entonces, una vez que tenemos un buen análisis de suelo, tenemos los resultados del laboratorio, podemos iniciar el diagnóstico. ¿Y qué son las cosas que hay que saber? Bueno,
tenés que saber que por cada tonelada de grano que vos querés producir de maíz necesitas 22 kilos de nitrógeno, que para que ingresen 22 kilos de nitrógeno en la planta necesitas por lo menos 30 kilos afuera en el suelo, porque más o menos la relación es, en el mejor de los casos, de un 80% de lo que vos tenés afuera podés meterlo dentro de la planta. Después, tenés que saber que si vos te manejás con niveles bajos de fósforo, o sea, menores a 15 ppm, el efecto de ese nitrógeno que pusiste va a ser, digamos, flojo. Es decir, no vas a aprovechar toda esa eficiencia del nitrógeno si tenés niveles bajos de fósforo. Para lo cual tenés que asegurarte que si tenés un análisis inferior a 15 ppm, y bueno, vas a tener que poner 100, 110, 120 kilos de diamónico o de un fosfatado, monomónico, diamónico, dependiendo del nivel de rendimiento que vos aspires. Esas son dos cosas, digamos, casi fundamentales, serían el ABC. Después, ¿qué tenemos? Y tenemos hoy muchas ayudas que hace 20 años atrás no teníamos, que son, yo siempre digo, vos podés sacar una foto de lo que es el día de la siembra, cuando vas a sembrar, cuáles son las condiciones, tenés tu análisis de suelo, tenés la humedad, es una foto. Pero ¿qué pasa? El maíz va a terminar de darte el rendimiento, de definir el rendimiento, allá por fines de diciembre, enero. Entonces, una cosa es la foto y otra cosa es la película. La foto te marca el día que vas a sembrar. La película transcurre 3 meses hasta que se define el rendimiento. Tenemos que ir a un corte y volvemos enseguida. Después hablamos de densidad. Bueno. Puerto Quequén superó los 5 millones de toneladas. Con 35 embarques, en agosto se operó el mayor número mensual de buques. El esfuerzo de cada uno de los miembros de nuestra comunidad portuaria, junto al potencial exportador de la región, multiplican los beneficios de la estación marítima como plataforma logística comercial. Puerto Quequén, el más profundo de Argentina. Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. AgriGlobal, una empresa del grupo Akai, líder en la fabricación de productos granulados para el control de babosas y bichos bolita. Asegure la emergencia de sus cultivos. Protección superior desde el inicio con los cebos AgriGlobal. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima. Teléfono 499111, Estación Pierre. La Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales conjuga tradición y modernidad. Apoyada en una trayectoria y experiencia de más de un siglo y respetando su esencia original. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos.
¿Devolvimos a lograr nuestro mejor combustible? O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power, un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Y terminamos este último bloque con el ingeniero Néstor Darwich. En estos 4 minutos que nos quedan, Néstor, quería preguntarte si la fertilización nitrogenada es un poco la clave de todo el sistema, más allá del fósforo y lo que vos comentabas, ¿no? Sí, obviamente hoy ha pasado a ser, con los años y con el deterioro de los suelos, con la pérdida de materia orgánica que hemos tenido en los últimos 15, 20 años, el nitrógeno ha pasado a ser la vedette. O sea, hace unos años atrás decíamos el fósforo era el factor más importante porque los suelos eran muy pobres en fósforo. Con el correr de los años hemos ido levantando un poquito, no mucho, pero hemos ido levantando un poquito los niveles de fósforo en el sudeste. En otras zonas han bajado, pero en el sudeste lo hemos ido subiendo de a poquito. Y hoy el nitrógeno, como vos decís, pasa a ser el elemento clave. Y más que el elemento en sí, el manejo de ese elemento pasa a ser clave. Es decir, cuánto pones a la siembra, cuánto pones en 3, 4 hojas, en 6 hojas. Vos tenés por lo menos 3 momentos en el cultivo para intervenir con nitrógeno. Podés ponerlo a la siembra, podés ponerlo a las 2 o 3 hojas o podés ponerlo a las 6 hojas. Depende de la maquinaria que tengas, depende cómo viene la relación de temperatura y humedad. O sea, cada primavera tiene un efecto distinto sobre el suelo porque depende si es húmeda o si es fría o si es más calurosa y seca. De una de esas condiciones de la primavera o de comienzo del verano te producen sobre el suelo una cantidad de nitrógeno disponible mayor o menor. Entonces, si es fría, va a haber menor producción de nitrógeno al principio. Si es seca, la producción se va a cortar y hasta que no llueva de vuelta no se va a reiniciar. Entonces, todas esas cosas, en la medida que el agrónomo que toma la decisión las conoce, las puede ir manejando. Puede ir regulando cuántos kilos se ponen al principio, cuántos kilos se ponen después. Y es muy simple, lo único que tiene que conocer es las necesidades de la planta a través del ciclo y tener en cuenta los factores del ambiente. Temperatura, humedad, básicamente. No hay magia, o sea, son cosas simples que hay que aplicar, nada más. Hemos tenido un año muy particular. Yo creo que lamentablemente por las estadísticas que estoy viendo vamos a tener una nueva caída del consumo de fertilizante a nivel país porque lo que se ha consumido hasta ahora, y ya estamos prácticamente con todas las siembras de gruesa casi terminando, es muy difícil que ya levantemos el consumo. Pero después vos podés mostrar este gráfico en donde se ve claramente cómo hemos tenido a través de los años, del 90 ponele hasta ahora, hasta el 2020, esos vaivenes en el consumo de fertilizantes. Esas columnas que vos ves ahí son los consumos anuales. Y entonces vos ves que hemos subido, caído, y el último año ha sido muy bueno, el 2019, pero si ahora le ponemos la última estadística, me parece que lamentablemente vamos a tener una nueva caída. Y eso es malo. Bueno, Néstor, muchas gracias y te convoco para antes de fin de año tener la última charla. Así que un gusto nuevamente verte y te agradezco por todos tus conceptos para nuestra audiencia. Un abrazo grande. Bueno, gracias Alfredo, igualmente para vos. Aquí ponemos punto final a nuestra edición de hoy. Nos despedimos hasta la semana que viene. Muchas gracias y que la pasen muy bien.